¿Qué tal, alumnos? Buenas tardes. ¿Se escucha? Hola, profe, buenas tardes. Hola, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, este sería el programa para esta primera parte, para esta primera hora. Revisar un poquito más, con un poquito más de detalle el caso 1 para terminar de cerrar el tema de la demanda de trabajo, como quedaba. Y luego avanzar con el caso 2. Recuerden que el caso 2 era la situación en donde teníamos monopolio en el mercado de bienes, en la parte que estaba arriba, en el circuito económico simple, y el caso de competencia perfecta en el mercado laboral. Entonces, para entrar a analizar esta situación del caso 2, vamos a revisar un poco lo que era el monopolio, lo que era el monopolio, que lo que era el ingreso total, el ingreso marginal y cómo se diferenciaba de competencia perfecta. Y luego vamos a ver un ejemplo también numérico, y luego nos metemos de lleno en el caso 2, que es la combinación de lo que era el mercado monopólico con el mercado de bienes y competencia perfecta en el mercado del factor. Entonces vamos a hacer esa conjunción, que es lo que sería el punto 2. Entonces vamos a compararlo con las conclusiones del caso 1, etc. Bien, ese sería el plan para esta primera parte. Bien. Bueno, ¿quedó alguna duda de lo anterior? ¿Pudieron hacer algunas tareas? ¿Tuvieron algún problema? Sí, profe, yo tuve un par de dudas con la segunda tarea, que era la de, bueno, la que hay que sacar la de largo plazo y la de corto. Sí. Bueno, la de corto sí lo pude hacer, no tuve problemas, pero la de largo, bueno, ahí se me complicó un poco con los de despeje y como que no llegué a calcular el L, digamos, óptimo. Claro, bueno, ahí cuando hagan los despejes y las sustituciones, hay que tener mucho cuidado con el tema de los exponentes, las propiedades de los exponentes, potencia de una potencia, porque cuando haces el despeje y sustituís, luego sustituís, no sé si despejaste el K, por ejemplo, en la primera y sustituiste en la segunda, cuando sustituís, te queda toda esa expresión de K elevada a algo, a un 0, algo, entonces el 0, algo tenés que distribuirlo para cada uno de esos factores y te quedan potencias de potencias. Y ahí recordando la propiedad de la potencia, que eran los exponentes se multiplicaban. Dejar todo compacto, con exponentes en L y K, haciendo todas las propiedades que indique, y luego despejar el valor de K o de L. ¿En qué parte te trabaste? ¿Pudiste hacer el despeje de L o K de alguna de las ecuaciones antes de sustituir? Claro, o sea, yo de la primera despejé K. Y ahí, bueno, me quedó todo, digamos, raíz de 0,3. Y después cuando Bueno, yo lo reemplace. todo eso que tenga que con raíces y demás, trata de compactarlo y llevarlo al formato todo producto de potencias. Expresando las raíces, potencias fraccionarias, ¿sí? Que te quede estándar, como si fuesen todas cábulas. L a la algo, K a la tanto, W a la algo, R a la tanto. Está llevando que sean todos productos de variables o parámetros elevados a potencias. W a la tanto, por L a la tanto, por K a la tanto, que quede ese formato. Bueno. Eso previo, ¿sí? Previo a cuando haces antes de hacer la sustitución. Cuando haces el despeje, cuando te quedan las raíces, etcétera, luego pásalo todo a formato producto de potencias y luego haces la sustitución. Cuando haces la sustitución, fíjate que ese K que vos despejaste, cuando lo sustituyes, bueno, toda esa expresión grande posiblemente que encontraste, cuando la sustituyas va a estar encerrado entre paréntesis y elevado a otra potencia. Claro, Y bueno, sí. Ahí volvés a hacer distributiva de esa potencia con respecto a la otra potencia, te va a quedar potencia de potencia, ahí los exponentes se multiplican, y luego volvés a compactar todo para que te quede productos de potencias, igualado a un número, y luego haces el despeje y siguiendo ese mismo formato. Esa sería la técnica. O incluso en los mismos despejes, si tenés X a la 0,5, trata de evitar pasarlo como raíz 0,5 y pasarlo directamente como 1 dividido 0,5 y dejarlo directamente como potencia. Eso alivia bastante los cómputos después. Claro. Ah, bueno, entonces voy a intentar hacerlo así porque si no, no había resuelto todo.
y se Claro, me complicó. es largo ese ejercicio, sí, es largo, va a haber mucho embarre ahí en la sustitución, en los despejes. Sería natural que haya problemas ahí de amontonamiento de potencia y que traten de hacerlo ahí prolijos, hacer los despejes prolijos, paso a paso, pero con ese formato, ¿sí? Si no se van a trabar. Bien. Profe, y otra consulta. En la tarea 1, que teníamos, bueno, esa función de utilidad, que teníamos que calcular la oferta y la demanda, ¿es solamente Sí. calcularlo o hay que después hacer algún gráfico también? Sí, calcularlo con el gráfico. Sí, sí. Sí, sí, calcularlo y hacer la ecuación y graficarlo con las asíntotas Bien. si las tuviera y demás. A ambos, a X y a L, ¿no? Que debió ser, salvo números, muy parecido al caso de clase, ¿no? Sí, sí. Bien. ¿Y qué otra cosa más quedó? La deducción de las partes de las condiciones de optimalidad, la explicación conceptual, esos signos mayores, menores, ¿no hubo problema? No, eso no. Perfecto. Bueno, si no hay nada más, vamos a retomar desde eso que hicimos la otra vez. ¿Se acuerdan? Justamente con esas condiciones de optimalidad quiero retomarlo. Y, a ver, en el punto 1 vamos a revisar. Hacíamos esto, maximizábamos el beneficio total, que era una función de L, y eso lo escribíamos como el precio del producto por la función de producción de L menos W por L. La variable de elección era obviamente L, derivábamos el beneficio total con respecto a L, y acá sacábamos la condición, lo que llamamos la condición de primer orden. Y cuando derivábamos, esto me quedaba el precio por el producto marginal de L menos W igual a 0. Y esto era lo que llamábamos el valor del producto marginal. También lo podíamos escribir así, el valor del producto marginal de L igualado a W. Entonces W lo paso sumando y este P por producto marginal era lo que lo definíamos como el valor del producto marginal. Entonces, de esta expresión habíamos interpretado qué significaba, cuánto le aportaba a la firma en términos de beneficios contratar a un trabajador extra versus los costos de contratar a ese trabajador extra, y de eso se decidía si se contrataba uno más o uno menos, y si queda justo en igual, era porque estábamos en el óptimo. Entonces, el punto es que todas las empresas del planeta resolvían una ecuación como esta, y de esta ecuación se despejaría lo que llamamos la demanda de ese trabajo, que sería una función, la podemos llamar así, una función del salario, del precio y de algún otro factor más que pudiese estar constante. ¿Está bien? Ese sería el formato. Ahora, fíjense que cuando vamos a hacer la gráfica, de esta expresión, fíjense que graficamos al revés. Yo no grafico en este eje la demanda de trabajo, sino que ahí colocamos el salario. Y acá abajo colocamos la cantidad de trabajo. La demanda de trabajo la colocamos acá, y acá arriba colocamos el precio del bien, porque son demandas. Recuerden que porque son demandas se invertían los ejes. Entonces, cuando vamos a representar esto, fíjense que, a ver, teníamos una condición de primero que quedaba una ecuación. Yo para resolverlo despejamos L de acá, y esta sería la función de demanda. Entonces, para cada W y para cada precio, en esa fórmula que encontramos, nos indicaba cuántos trabajadores tendríamos que contratar para hacer máximos los beneficios. Yo lo despejo. Pero a la hora de graficar, lo que uno representa no es L en términos de W, sino W en términos de L. Y fíjense que ese W en términos de L, dado que el W solamente aparece en este término, lo pasamos que da acá, fíjense que este W en términos de L, esto que hemos colocado acá, el valor del producto marginal igual a W, esto indirectamente es la función inversa de oferta, que es la que representamos. Como está W en términos de L, es como si yo hubiese despejado de acá W en términos de L, pero como despejamos el despeje, es como volver a la situación inicial, de la cual despejamos previamente el L.
Entonces, esto de valor del producto marginal igualado a L, esto ya indirectamente es, o explícitamente es, la función inversa de demanda de trabajo de la firma. ¿Queda claro? Porque despejo W en términos de L. Cuando yo calculo esto, yo tengo la función inversa de demanda. Entonces, esta función de demanda, bien, la colocamos. Fíjense que incluso, bueno, lo vamos a hacer por esta vez, no, vamos a agregar una condición más, la condición de segundo orden. La condición de segundo orden indicaba que la derivada, sí, la derivada segunda del beneficio total con respecto a L tiene que ser menor a 0. Ahora la derivada segunda es la derivada de la derivada. Y la derivada implicaría que el precio por el producto marginal derivado, por eso le pongo el prima ahí, en función de L, cuando derivo esto tiene que ser menor que 0 en el óptimo. Recuerden que la condición de segundo orden era, usted calcula la derivada primera y la igual a 0. Eso podría dar uno o varios valores. Si yo obtengo para cada uno de esos puntos críticos, luego teníamos que calcular una condición de segundo orden porque para garantizar si eso es máximo, mínimo o punto de inflexión. Y esa condición de segundo orden lo que decía era, bueno, una vez que usted calculó la condición de primer orden, usted calcula la condición de primer orden y acá pueden surgir varios puntos críticos. A cada uno de estos puntos críticos, que son los que surgen de despejar L de esta ecuación, yo tengo que evaluarlo en la derivada segunda y ver que ese resultado sea negativo. Que esa derivada segunda sea negativa implicaría que la función original, la de beneficios, en ese entorno del punto es una función cóncava, ¿sí? Una función cóncava, y eso es lo que me estaría garantizando que ahí eso es un máximo. Si esta derivada segunda, cuando yo la evalúe, me da positivo, eso me indicaría que en el entorno del punto S de L, la función es convexa y estaríamos en presencia del mínimo, y si me diese justo 0, estaríamos en presencia de un punto de inflexión posiblemente. Entonces, la condición de segundo orden lo que necesitaba era que este producto marginal, este precio por la derivada del producto marginal sea negativo. Ahora, como el precio en sí mismo es positivo, digo, el precio no puede ser negativo, el signo de esta expresión depende directamente de la derivada del producto marginal o el producto marginal prima. Ahora que el producto marginal prima sea negativo, es lo mismo que decir que el producto marginal original es decreciente. Si la derivada de esta función es negativa, significa que la función, antes de haberla derivado, es decreciente. Entonces, ¿esto qué es lo que indica? Que cuando yo voy a graficar W igual a el valor del producto marginal, que es P por el producto marginal, esta función yo lo tengo que representar como una función decreciente. Cuando voy a representarlo, lo represento como algo, ¿verdad? Como algo decreciente, cualquier función decreciente. Por ejemplo, esto. Eso que hemos escrito acá es lo que llamamos el valor del producto marginal, igual a W, y esto es la función inversa de oferta, de demanda. Esta es la demanda de L, bajo caso 1, ¿no? Entonces, la demanda de trabajo bajo caso 1, la demanda de trabajo bajo caso 1, es el valor del producto marginal, siempre que yo esté pensando en la función inversa de demanda, que es lo que efectivamente graficamos. ¿Y por qué la grafico como una función decreciente? Bueno, porque la condición de segundo orden me obliga a que esta derivada segunda tenga que ser negativa. Y para que esta derivada segunda sea negativa, la derivada del producto marginal tiene que ser negativa. Y que la derivada del producto marginal sea negativa implica que el producto marginal tiene que ser decreciente. Entonces, si el producto marginal es decreciente, tengo que representarlo como una función decreciente, justamente, que es el valor del producto marginal. Entonces, ¿qué es lo que he avanzado en este punto? Bueno, lo que hemos representado es que para una función, para una firma genérica que tiene función de producción X igual a F de L, hemos calculado el patrón en común que tienen todas las firmas y que de acá surge la función de demanda y la función de demanda inversa. Y como lo que graficamos es la función de demanda inversa, porque colocamos W arriba y L abajo, este valor del producto marginal igual a W es directamente la función inversa de demanda. Y con la ayuda de la condición de segundo orden, esto me está probando de que esa función de demanda es una función decreciente, es decir, que no tiene ningún comportamiento Giffen ni de ningún estilo. Acá la función de demanda tiene que seguir la ley de la demanda
en el caso de los factores, y eso está garantizado porque la condición de segundo orden establece que el producto marginal tiene que ser decreciente, o lo que es lo mismo, la derivada del producto marginal negativo. Entonces, este es el por qué yo hago dos cosas. Acá yo he demostrado, entonces, resumo, que la función inversa de demanda bajo caso 1 es el valor del producto marginal, que es el precio por el producto marginal, y a su vez he demostrado de que esta función tiene que ser necesariamente decreciente para que esto efectivamente sea un máximo. ¿Está bien? ¿Queda clara esta expresión? ¿Dudas? ¿Hace falta que repita algo o profundizar algo más? Más o menos, profe. ¿Qué parte de ahí no termina de convencerte? O sea, lo del valor del producto marginal. O sea, lo graficamos así. No sé, ahí como que se me confunde un poco. Hasta acá es lo que teníamos de la última vez. ¿Sí? Era la condición de primer orden. Y el punto es que si yo tuviese una función explícita, lo que yo haría es despejaría L y hallaría el óptimo. ¿Sí? Sí. Y cuando vos quieras graficarlo, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a despejar W de acá en términos de L, porque lo que vos graficás matemáticamente es W en términos de L. ¿Se sigue? Sí, hasta ahí sí. El punto es que vos para llegar a este L, lo despejaste de acá. Y luego, si de esa expresión ya despejada vas a despejar de vuelta W, lo que vas a hacer vas a volver a esta expresión original, lo que está recuadrado. Claro, sí. Entonces, este recuadro que hicimos es directamente la ecuación de la función inversa de demanda. W en términos de L. Entonces, esto ya está listo para graficarlo. Entonces, si vos estás interesado en hacer la gráfica, con los ejes invertidos, como se hace en economía, no necesitarías despejarlo. Esto directamente ya te da la ecuación matemática para la gráfica. Bien. ¿Está? Sí, ahora sí. Sí, entonces lo que yo decía es que de esta condición de primer orden, lo que yo ya tengo directamente es la función inversa de la demanda de. ¿Está bien? Entonces, esto ya está listo para graficar. Bueno, yo tengo que graficar W igual a esto, es como si fuese I igual a esta función de X, ¿bien? Acorde a los ejes. Ahora esto, digo, como f de L puede ser cualquier cosa, esto podría ser cualquier función, ¿no? Que podría ser cualquier cosa acá, ¿no? Como esto es una función de producción cualquiera y esto es el precio, que es una constante, por la derivada de esta cosa, que puede ser cualquier cosa, en principio yo podría dibujar acá cualquier expresión, cualquier forma funcional. Pero, para que esto sea un máximo, no solamente tengo que derivar, no solamente tengo que igualar a cero la derivada primera. Recuerden que una derivada primera igualada a cero también podría dar lugar a un mínimo o a un punto de inflexión. ¿Se acuerdan eso de matemática? Sí. Sí. ¿Cuál era la condición para que ese cero de la derivada primera sea efectivamente un máximo? Que la derivada tenía que ser negativa, ¿lo recuerdan? Sí. Sí, entonces yo calculo la derivada segunda, o sea, a esta expresión, antes del recuadro, a esto, yo lo derivo nuevamente. Bueno, precio es una constante, pongo P, por la derivada del producto marginal con respecto a L, que lo denoto así, P', producto marginal prima, ¿sí? Menos W, cuando derivo con respecto a L, esto es una constante, o sea, queda cero, o sea que queda P por el producto marginal prima de L, y con la imposición de que esto sea negativo para que estemos en presencia de un máximo. Esto es una imposición. Está bien, es algo que tiene que cumplirse. Si ese L que yo encontré de acá, le estoy buscando un máximo, bueno, cuando yo tome ese L y lo enchufe en la condición de segundo orden, cuando lo evalúe en la condición de segundo orden, ese resultado me tiene que dar un número negativo. Y si no me da negativo, no es máximo. Eso es lo que yo he puesto acá.
Ahora, esa es la condición. Precio por el producto marginal derivado o producto marginal prima tiene que ser menor que cero. Ahora, esto, dado que el P es una constante y es un número positivo, no puede ser cero ni negativo, si no, no sería un precio. El hecho de que toda esta expresión sea negativa implica que el producto marginal derivado tenga que ser menor que cero. Y que el producto marginal derivado o la derivada del producto marginal negativa, eso implica que el producto marginal, es decir, antes de derivarlo, sea decreciente. ¿Lo siguen? Entonces, ¿qué digo? Que ahora esa función que yo representaba acá, que era valor del producto marginal, que era el precio, una constante por el producto marginal, no puede tener ningún tramo creciente. Por ejemplo, esto no podría estar, este tramo creciente no puede estar, este tramo, ¿está bien? Esto lo que me está diciendo es que esta función puede tener cualquier comportamiento, pero siempre que sea una función decreciente. Otra forma que podría tener el valor del producto marginal podría ser una expresión así, siempre que con el cuidado de que en ningún tramo esto vaya a crecer. Esa fue la segunda conclusión que hemos sacado. Entonces, como lo que yo estoy haciendo acá lo estoy haciendo con total generalidad. Estoy tratando de ver qué forma va a tener la función inversa de demanda para cualquier función de producción. ¿Sí? Lo que yo logro con la condición de segundo orden es que no solo la función inversa de demanda va a ser el valor del producto marginal, sino que tiene que ser una función decreciente, con cualquier forma, porque va a depender de la función de producción que yo explícitamente coloque acá. Pero forzosamente tiene que ser algo decreciente. Esa es la generalidad. Entonces, resumiendo un poco, ¿qué es lo que hemos colocado acá? Que la función inversa de demanda es esto, el valor del producto marginal, W igual al valor del producto marginal. Esto es la función inversa de demanda y eso ya está listo para graficarlo. Y la condición de segundo orden me permite deducir de que esa gráfica que yo tengo que hacer tiene que ser forzosamente una función decreciente. ¿Está? Son dos cosas las que hemos hecho acá. Uno, que este recuadro, esto es directamente la función inversa de demanda. Y dos, que esta función, valor del producto marginal, tiene que ser decreciente forzosamente para estar en un máximo. ¿Queda claro? ¿Persiste alguna duda, algo que todavía no les termina de incomodar o que les incomoda todavía? Ahora sí entendí. ¿Sí? Sí, ¿El profe. resto? ¿Sí? ¿Se sigue? Bien. Entonces, ¿qué es lo que hemos deducido acá? Que la función de demanda de trabajo inversa es el valor del producto marginal. Y el valor del producto marginal está constituido por el precio, que es una constante, y el producto marginal. Y el producto marginal tiene que ser una función decreciente. Entonces, esto en amarillo es el valor del producto marginal y es una función decreciente. Entonces, para cada W que a mí se me ocurra, por ejemplo, para este W0, yo me voy sobre esta función y acá yo leería el L óptimo. Si bajo el salario, esta firma va a optar por contratar más trabajadores porque así lo establece su conducta maximizadora de beneficios. La baja de salarios va a hacer que la firma quiera contratar más trabajadores, ¿sí? Porque contratar más trabajadores ante la baja de salario es lo que les hace hacer máximos sus beneficios. Y entonces, esto, al ser una función decreciente, es una función de demanda con un comportamiento natural, no hay presencia de bien Giffen o comportamientos patológicos, como hemos visto en algún otro detalle. ¿Sí? ¿Queda claro? Con esto cerramos el caso 1 con toda esta generalidad. Vamos ahora a ver el caso 2. Pero antes de entrar al caso 2, como el caso 2 recuerden que mezclaba monopolio con competencia perfecta, monopolio en el mercado de bienes arriba y competencia perfecta abajo, vamos a revisar un poco monopolio antes de tirar el caso 2.
monopolio. El monopolio, recuerden que era esa situación en donde la firma era el único que vendía. Recuerden que estamos acá. Acá están las familias, acá están las empresas, y en este mercado es el que yo digo que hay un monopolio, ¿no? Un monopolio. Digo que la empresa es la única que le vende a estos millones de consumidores, es la única. En consecuencia, fíjense que esta firma enfrenta a una función de demanda. Una función de demanda así o de cualquier otra forma. Acá vamos a colocar Q, o si quieren ponemos X para no complicar, X, pero realmente colocamos Q, y acá el precio. Normalmente colocamos P y Q, pero vamos a poner P y X para ser congruente con la notación, pero es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que decíamos en competencia perfecta? En competencia perfecta, ¿se acuerdan que los ingresos en el caso 1, que era competencia perfecta, los ingresos totales de una firma estaban constituidos por el precio al cual vendía el producto, por la cantidad de unidades de X que esta firma vendía. ¿Está bien? Y si esta firma quería vender más unidades, es decir, quería vender más X, como era una de las miles o de los millones de firmas que existían, el hecho de que esta firma quiera vender unas cuantas unidades más o incluso duplicar su producción, no afectaba al precio del mercado. Entonces esta firma podría vender todo lo que quisiera a ese precio constante. ¿Por qué? Porque era si esta firma duplicaba su producción, el mercado no lo sentía, entonces no era necesario bajar el precio para que el mercado le absorba esa producción extra. Esa producción extra es insignificante a lo largo del tamaño mundial. Está bien, es como si fuese que un productor de soja pequeño, que de repente tuvo una buena cosecha, eso no va a hacer caer el precio mundial de la soja. Está bien, porque ese productor es chico dentro de los miles que existen en el planeta para el precio mundial. Entonces, pero ¿qué es lo que ocurre si fuese un monopolio? Si fuese un monopolio, este monopolio fija el precio que quiere, pero si fija un precio P sub 0 va a poder vender X sub 0. Ahora, si quiere vender una cantidad extra, X1, fíjense que va a tener que cambiar el precio. ¿Sí? Está bien, si quiere vender una unidad extra, forzosamente tiene que bajar el precio. Entonces, que esta firma quiera, si quiere vender una unidad extra, tenga que bajar el precio, implica que este precio, a la hora de un monopolio, no va a ser más constante, ¿sí? Sino que va a existir un precio para cada cantidad que quiera vender. ¿Sí? Si uno recuerda la forma de la función de demanda, teníamos que la función de demanda podemos escribir que es una función del precio. Esta función de demanda, que calculábamos del bien, yo introducía un precio acá y esto me devolvía cuántas unidades yo podía vender a ese precio. Si yo calculase la función inversa, P igual a una función X, P como una función, a ver, lo pongamos f a la menos 1 de X, ¿sí? La función inversa. Si yo despejase precio de acá, fíjense que esta función lo que me va a estar indicando es cuántas unidades, cuál es el precio que yo debería fijar para vender una determinada cantidad de unidades. Si tomamos un ejemplo y colocamos X igual a 100 menos 2P, por ejemplo, yo despejo P y esto me quedaría 50 menos un medio de X. Y es lo que generalmente graficamos cuando hacemos una función de demanda. Acá colocamos el 100, el 50, este es el eje P, el eje X. Entonces, fíjense que para cada P que yo ponga en esta expresión, si yo pongo un precio de 20, por ejemplo, 20 por 2, 40, restado de 100, 60. Si yo pongo un precio de 20, esto lo que me está indicando es que esta firma, para un precio de 20, va a poder vender solamente 60 unidades. Mientras que la función inversa funciona de esta manera. La función inversa es lo que me va a indicar cuál es el precio que yo debería fijar si lo que quiero es vender
X unidades. Por ejemplo, si yo quiero vender 20 unidades, yo pongo 20 acá, que es mi objetivo de ventas, pongo 20, 20 por un medio es 10, a 10 se los resto 50, me da 40. ¿Esto qué significa? Que yo debería fijar un precio de 40 para que el mercado esté predispuesto a comprarme esas 20 unidades que yo planeo o que yo tengo intenciones de vender. ¿Queda claro? Entonces, ¿qué diferencia hay entre la función directa de demanda y la función inversa de demanda? La función directa de demanda me indica cuántas unidades yo voy a poder vender para cada precio que fije, mientras que la inversa de demanda me indica cuál es el precio que yo debería fijar para vender el volumen que yo quisiera. ¿Queda claro cómo interpretamos las funciones inversas de demanda? Sí. ¿Sí? Bien. Entonces, el ingreso total, antes era una constante, el precio por X en el caso de conveniencia perfecta. Ahora no va a ser más una constante, sino que va a ser una función, P de X, de hecho la función inversa de demanda, por X. ¿Está bien? ¿Por qué la escribo así de la función de ingresos totales ahora? Porque esta función de ingresos totales, la vamos a escribir con más detalle, el ingreso total es una función del volumen de ventas. Es igual a esto por esto. ¿Qué es lo que significa? Significa de que si yo quiero vender X sub 0 unidades, tengo que fijar un precio apropiado para que el mercado quiera, ¿sí?, comprar ese volumen que yo deseo. Entonces, si yo quiero saber cuál va a ser el ingreso que yo obtendría de vender 20 unidades, bueno, yo pongo 20 acá, pero acá lo que yo voy a tener que poner es un precio apropiado para que esas 20 unidades el mercado quiera efectivamente comprarlas. ¿Está bien? Si bien el monopolista puede fijar el precio que quiera, la demanda va a decidir cuánto consume a ese precio. Entonces, la empresa, esta monopolística, si quiere vender una determinada cantidad, va a tener que ajustar su precio para que el mercado efectivamente quiera comprar eso. Entonces, la función de ingresos totales ahora es P de X por X, en contraste con el caso 1 en donde era P por X, un precio constante. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Sí, profe. ¿Sí? Bien. El punto que viene ahora es este. Si yo derivo este ingreso total con respecto a X, y esto es lo que normalmente llamamos el ingreso marginal, el ingreso marginal de X, esto conceptualmente significaba en cuánto se incrementarían los ingresos de la firma como consecuencia de vender una unidad extra. Si yo derivo esta función con respecto a X, el resultado que me dé me va a decir, bueno, en cuánto se van a incrementar mis ingresos si yo vendo una unidad extra. Fíjense cómo era en competencia perfecta. Si yo vendo una unidad extra, ¿sí?, y el precio queda constante, no tengo que cambiarlo, ¿en cuánto se van a incrementar mis ingresos por vender una unidad más? En competencia perfecta. Precio constante, vendo una unidad más, no tengo que cambiar el precio, mis ingresos se van a incrementar, van a variar ¿en cuánto? Si yo vendo una más. En el precio al que la venda. Claro. ¿Sí? Sí. Vendo una más, esa una más, me dan el precio, el mismo que me estaban dando por antes, y ese precio, por esa única unidad extra, es en lo que va a variar, en lo que se va a incrementar el ingreso total. ¿Queda claro? En competencia perfecta es muy simple. El monopolio es bastante más complejo. ¿Por qué? Porque si yo vendo una unidad extra, obviamente me voy a llevar el precio, ¿sí?, de esa unidad extra que antes no vendía y ahora sí, me voy a llevar un precio por ello y eso va a ser un aumento. Pero por otro lado, fíjense de que si yo quiero vender una unidad extra, no puedo mantener el precio de antes. Voy a tener que subirlo o bajarlo. Bajarlo. Tengo que bajar el precio. Pero tengo que bajar el precio no solamente a esta unidad extra que vendo, sino que tengo que bajar el precio a todas las otras que ya estaba vendiendo antes a un precio más caro. ¿Entendido? Entonces ahora, vender una unidad más genera un doble efecto en los ingresos totales. Un doble efecto en los ingresos totales.
a contraste de lo que era competencia perfecta, en donde había un precio constante. Entonces, calculemos esto. A ver. Recuerden que este P de X que hemos colocado acá era la inversa de la demanda. La inversa de la función de demanda. Y como función de demanda, bueno, tiene todas sus propiedades, ¿no? Cuando yo derivo esta expresión, fíjense que P de X por X, lo voy a derivar con respecto a X, fíjense que este P de X por X es un producto de funciones. Entonces la regla era, para derivar un producto era, bueno, si usted tiene un producto y lo quiere derivar, bueno, el primero derívelo y multiplíquelo por el segundo sin hacerle nada, y a eso súmele el primero sin hacerle nada por la derivada del segundo, ¿se acuerdan? Sí. ¿Sí? Entonces, la derivada del primero lo podemos llamar así, P' de X, recuerden que esto es la derivada de P con respecto a X, P' de X, por el segundo sin hacerle nada, más el primero sin hacerle nada, por la derivada de X con respecto a X, que es 1. ¿Sí? Lo pongo trivialmente, pero... ¿Queda claro? Entonces esto es P' de X, o sea, la derivada de P con respecto a X, por X, más P de X. ¿Bien? ¿Qué significa esto? Fíjense que esta parte bien, esta expresión es el ingreso marginal. Bien. Fíjense que esto tiene dos componentes. Esta gráfica, supongamos que la demanda es una función lineal, supongamos, y que originalmente estamos acá, X sub 0, y esto es el precio sub 0 original, este es el eje de precios, y este es el eje de cantidad. Recuerden que lo que es el ingreso marginal. El ingreso marginal era en cuánto cambiaba el ingreso por vender una unidad extra. Entonces acá yo podría colocar el X0 más 1, acá. ¿El ingreso cómo se calculaba? El ingreso total, ¿cómo se calculaba? El producto del precio por la cantidad. Sí. Bien. Entonces, si yo multiplico el precio por la cantidad, eso yo lo puedo interpretar como P por Q. Eso me recuerda a la fórmula de la superficie de un rectángulo, base por altura. Entonces yo podría imaginar que el ingreso total inicial, antes de cualquier cambio, estaría dado por la superficie de este rectángulo, que voy a colocar ahora en amarillo. Este rectángulo, que está puesto acá, estaría representándome al ingreso total antes del cambio. Si yo vendo una unidad extra, ¿qué es lo que ocurre? Si yo vendo una unidad extra, bueno, me posiciono acá, pero para vender esa unidad extra tengo que bajar el precio. ¿Lo ven? A un precio P1, si quieren. Entonces, me voy a un nuevo rectángulo en cuanto al nuevo ingreso, que va a estar dado por en donde lo voy a representar acá, así. Y este valor en rojo es el nuevo ingreso total. Entonces, si yo les pregunto en cuánto ha variado el ingreso total, fíjense que hay dos efectos. Por un lado, tenemos este efecto que es positivo, que lo voy a pintar en naranja. Fíjense que esta superficie, cuando yo comparo la roja con la amarilla, este cuadro, este rectángulo naranja, implicaría un incremento de ingresos que antes no tenía en términos de superficie. Mientras que este amarillo, que voy a colocar acá, lo voy a poner en verde clarito, me va a estar haciendo referencia a un ingreso que antes tenía y que ahora lo he dejado de percibir. ¿Se nota? Fíjense que esto es un efecto positivo, si se quieren, porque son ingresos extras que ahora tengo y antes no, porque vendí una unidad más. Mientras que este, que es puesto acá en verde claro, es un efecto negativo. Eran ingresos que antes tenía y que ahora no.
Entonces fíjense que la suma algebraica de estas dos superficies coloreadas es lo que me va a dar la variación final, la variación total de los ingresos. Y ese cambio total es el ingreso marginal. ¿Se entiende? Recuerden, el ingreso marginal es en cuánto varía el ingreso total por vender una unidad extra. Ahora veamos qué significan cada uno de estos rectángulos. Fíjense que la base, como acá me voy de x0 a x0 más 1, esta distancia de acá a acá, ¿cuánto es? ¿Qué base tiene esto? De x0 a x0 más 1. ¿Cuánto es esta base? De x0 a x0 más 1. ¿Cuánto es la variación? 2x más 1. De x0 a x más 1, ¿cuánto es la distancia que los separa de estos dos? 1. 1. 1. Es 1. Y la altura, fíjense que esto, y la altura de este rectángulo, ¿cuánto es? P1, o el precio. ¿Lo ven? ¿Sí? ¿Lo ven que ese es el precio 1? Entonces fíjense qué área tiene esto. 1 por P1, o sea, P. Este PX que hemos colocado acá, calculamos la regla del producto, hace referencia justamente a esa área en naranja. ¿Lo ven? Entonces acuérdense uno que colocamos ahí, bueno, engancha justo. Bien, miren cómo la regla de la cadena es lo suficientemente poderosa como para detectar ese efecto. Bien. Ahora veamos, esto es una variación positiva, bien, es el precio. Ahora veamos esta parte amarilla. Esta parte amarilla es ingresos que antes percibía y ahora dejé de percibir. ¿Y por qué dejo de percibir ingresos? Bueno, porque si yo quiero vender una unidad extra tengo que bajarle el precio, no solamente a esta unidad extra que vendí, sino a todas las que ya estaba vendiendo antes. Entonces, como tengo que bajar el precio a todas las que ya estaba vendiendo antes, esto implica una caída de ingresos. Y esa caída de ingresos yo la podía representar por el área de este rectángulo amarillo. ¿Sí? ¿Cuál es la... A ver, ¿cuál sería la base? Vamos a poner celeste. ¿Cuál sería la base de esto? ¿Cuál es la base de este rectángulo? De 0 a x0. X0. ¿Sí X0. o no? ¿Sí? Y la distancia de acá a acá, ¿qué es lo que es? Es el cambio de precios. ¿Lo ven? Entonces el área es x0 por el cambio de precio. Fíjense que esto, x0 es el volumen inicial este, y el p' de x, como es una derivada, ¿sí?, hace referencia al cambio necesario para que el mercado pueda absorber una unidad extra. Fíjense entonces que este producto, la variación de precios, que es la derivada, que es el delta P en este gráfico, hace referencia a este factor, y el X al X0. O sea que el producto de la derivada de la inversa de demanda por X, ese producto, yo lo puedo pensar como el área de ese rectángulo en verde claro que colocamos recién. ¿Sí? Y habíamos dicho conceptualmente que esto era negativo. Bien. Algebraicamente, ¿cómo me doy cuenta que esto es negativo? Bueno, esto es X, es un volumen físico de unidad. Y P' de X, esto es la derivada de la función de demanda. Pero la función de demanda tiene pendiente negativa. Entonces su derivada es negativa. Entonces P' de X es negativo, un negativo por un positivo es negativa. Entonces este primer término es negativo, hace referencia a una pérdida, y habla justamente por la pérdida de ingresos generada, ¿sí?, por tener que haberle bajado el precio, esto es lo que yo le bajé el precio, a cada una de las unidades que yo estaba vendiendo antes. Esto es el precio que yo le bajé, porque es el cambio en el precio, los centavos menos que yo tengo que cobrarle ahora a las unidades que ya estaba vendiendo antes. Eso implica una pérdida. ¿Está? Y lo que gano es la unidad extra que pude colocar en el mercado gracias a esa baja en el precio. Entonces tengo un efecto negativo y un efecto positivo, y la suma algebraica de estos dos, bueno, podrá ser positivo o negativo, dependiendo de cuál de estas áreas sean más grandes, y eso me va a dar la interpretación final de en cuánto
van a cambiar mis ingresos si yo vendo una más. ¿Queda claro? Que lo que es el ingreso marginal en un monopolio no es tan simple, tiene dos componentes. Un efecto cantidad, que es esto, es la unidad extra que yo vendo, entonces me provee de nuevos ingresos. Y tengo un efecto precio. Como tengo que bajarle precio a los que ya estaba vendiendo antes, me genera pérdidas. ¿Está bien? ¿Queda claro lo que es el ingreso marginal en el caso del monopolio? Sí, profe. Sí, profe. Sí, en realidad esto es una revisión de algo que se vio antes, cuando se vio monopolio en otros cursos, ¿no? En Economía 2 o antes. ¿Queda claro? Entonces, ¿qué es lo que es esto? La segunda conclusión que podríamos sacar es que este ingreso marginal, colocado acá, el ingreso marginal, lo escribo de nuevo, recuerden que el ingreso marginal es la derivada esta, del ingreso total con respecto a X. Este ingreso marginal, escrito así, P' de X por X más P de X. Si yo comparo este ingreso marginal con la función inversa de demanda, lo pongo acá, la función inversa de demanda, ¿sí? Hago una comparación entre estos dos. Si yo quiero comparar esto versus esta otra. Fíjense que esto es el ingreso marginal y esto es lo que llamamos la función de demanda inversa. ¿Cuál es mi intención? La función de demanda ahora en general, una función de demanda cualquiera, supongan que es de esta forma, una función decreciente o una función de demanda de esta forma. A ver así. Fíjense que esa es la función de demanda. Tengo P, tengo X, y esto escrito acá es P de X, la función inversa de demanda representada acá. Si esta gráfica de la función de demanda, pudiendo ser cualquier expresión, ¿cómo representaríamos a el ingreso marginal? Bueno, fíjense que el ingreso marginal tiene dos componentes. Tiene a la función inversa de demanda y tiene a este otro término. Pero este otro término, ¿es positivo o es negativo? Este primer término, ¿es positivo o es negativo? Negativo. Es negativo. Ya lo habíamos explicado recién. La derivada de la función inversa de demanda, como es la función de demanda, es decreciente, entonces su derivada es negativa. Entonces este primer término es negativo. Entonces yo a este negativo le estoy sumando esto. Claramente, ¿cuál es más grande? ¿El ingreso marginal o la función inversa de demanda? ¿Cuál es más grande? ¿Cuál es más grande? ¿El ingreso marginal o la función de demanda? Fíjense que el ingreso marginal es la función de demanda más este término, pero es negativo. ¿Cuál es más grande? La función de demanda. Claro. Sí. Entonces, ahora tengo toda la autorización para decir esto. La función inversa de demanda, que es P de X, le ponemos así si quieren, la función inversa de demanda siempre se tiene que posicionar por encima de la función de ingreso marginal. ¿A qué voy? ¿Cuál es la conclusión? De que si yo acá grafico una función de demanda, una inversa de demanda, la de ingreso marginal, forzosamente tengo que representarla por debajo. ¿Queda claro? Sí, esa es una de las conclusiones de esto y es lo que nos da el puente para pasar después al caso 2. ¿Queda claro? ¿Sí? La función de demanda, esta, y la función de ingreso marginal. Esto es el ingreso marginal del monopolista. Siempre la tengo que representar por debajo de la función inversa de demanda porque la función inversa de demanda tiene esto. Entonces, para cualquier volumen de producción, fíjense que la demanda siempre está por encima del ingreso marginal. ¿Está bien? Sí, el precio. Entonces, también lo podemos interpretar a esto en términos de cómo comparar el ingreso marginal de un monopolista con el ingreso marginal de una empresa en competencia perfecta. En competencia perfecta, supónganse que yo estoy vendiendo este volumen, estoy vendiendo X sub 0. En competencia perfecta, si yo vendo una unidad extra, me darían el precio al cual yo vendo esa unidad.
este valor. ¿Bien? Mientras que si yo lo tengo que hacer, si fuese un monopolio, una unidad extra me va a generar solamente este incremento de ingresos. ¿Por qué? Bueno, porque en competencia perfecta yo vendo una unidad extra y me llevo directamente el precio al cual vendí esa unidad. Mientras que si yo vendo una unidad extra en un monopolio, me llevo el precio de esa unidad al cual la vendí, pero tengo que restarle esa menor precio que le estoy cobrando a todos los anteriores que ya le estaba vendiendo a otro precio. Ese sería el porqué en palabras. El ingreso marginal del monopolio siempre es menor al de competencia perfecta. Esa sería la explicación en palabras porque el ingreso marginal siempre se encuentra por debajo de la función inversa de demanda. ¿Queda claro esta parte? ¿Dudas? ¿Vale la pena repetir algo que no termina de encajar? ¿Seguimos? ¿Sí? Sí, ¿No? profe. ¿Sí? Bueno. Sí, pero Bien, ahora vamos al caso 2. Vamos al caso 2. Vamos a suponer, primero lo vamos a hacer en general. Vamos a suponer que tenemos estos datos. Tengo una función de demanda, X, en función de P. O lo que es lo mismo, una función inversa de demanda, PD en función de X. Esta sería la función de demanda, ¿no? Y esta es la inversa. Ese es uno de los datos que tenemos. El otro dato que vamos a tener es la función de producción. El X ahora se fabrica con trabajadores. Y finalmente, como estamos en competencia perfecta en el mercado laboral, bien, la firma es precio aceptante del salario. El salario no lo determina la firma, sino que lo determina el mercado, oferta y demanda en su conjunto. Entonces, el salario es constante. Entonces, con estos tres datos, quiero que formulemos el problema general de maximización de beneficios de una firma que actúa como, lo ponemos acá si quieren, familias, empresas. Acá arriba es un monopolio, cuando vende el bien final. Y acá abajo, cuando se transa este es el bien X, ¿no? Cuando se transa el bien X, es una competencia, es una competidora perfecta. Acá arriba es la única que vende el producto, pero cuando quiere fabricarlo, ¿sí? Y quiere contratar trabajadores, se encuentra que es una de las miles de firmas que buscan trabajadores. Entonces es competencia perfecta. ¿Se entiende? Esa sería la situación en la que estamos. Este es lo que se llamamos el caso 2. Lo que hemos hecho recién es ponerle la lupa o recordar cómo funcionaba toda la operatoria acá arriba, en el mercado del bien final. ¿Bien? Entonces, la maximización de beneficios que se va a llevar a cabo ahora, a diferencia del anterior, todo tiene que estar en términos de L. Entonces voy a formar la función de beneficios. Maximizar beneficios totales, pero tiene que ser toda una función de L. Porque recuerden que el objetivo de esto es saber no cuánto voy a vender, sino cuántos trabajadores tengo que contratar para hacer máximo los beneficios. Bien. Ahora, esta función de beneficios siempre tienen el mismo formato, ¿no? Uno podría decir que esto es P por X. ¿Bien? Pero el precio, ya habíamos dicho que no es constante, sino que depende de cuántas unidades yo quiera vender. Entonces yo podría escribirlo así. Precio que yo quiero vender por X. ¿Bien? Pero tengo que expresar todo eso en términos de trabajadores. Entonces yo lo voy a expresar así. P de X de L por X de L. ¿Está bien? ¿Qué es lo que significa acá? Fíjense que todo esto que hemos estado colocando en este pedazo son los ingresos totales. A esto hay que restarle los costos, pero los costos son más fáciles. ¿Y los costos qué es lo que son?
W por L. W porque es constante, como es competidora perfecta, es precio aceptante, paga el mismo salario a todos, quiera contratar más o menos, paga el mismo salario, menos W por L, menos W por L. Por el lado de los costos, esto es muy sencillo, no hay problema. Los problemas van a estar por el lado de los ingresos, que es todo este primer término. ¿Bien? Entonces, veamos esto que he escrito acá. P de X de L por X de L. ¿Qué significa esto? Bueno, a ver, si yo enchufo un trabajador, un L, una cierta cantidad de L, vía la función de producción, esta X de L, o la podemos escribir así, o la podemos escribir, si quieren, ya sustituido. A ver, podemos escribirlo F de L. Acá. Yo enchufo una cantidad de trabajadores y vía la función de producción, esos trabajadores se convierten en producción final del bien X. Si yo esa producción final la enchufo en la inversa de demanda, que es esto P del corchete, esos trabajadores se transforman en función de producción, esa producción yo la enchufo en la función inversa de demanda, y eso se convierte en el precio el precio que yo debería fijar para que el mercado me quiera comprar esas unidades que fabricaron estos L trabajadores. ¿Está bien? Esto es el precio que yo tengo que fijar para vender la producción que generan esos L trabajadores. Pero esto es el precio. Entonces ese precio al cual yo vendo cada unidad, la multiplico por la cantidad de unidades totales que me han fabricado estos L empleados. ¿Queda claro entonces cómo funciona esta función, valga la redundancia, de ingresos totales? ¿Sí? ¿Se entiende la secuencia? Enchufo una cantidad de trabajadores, se convierten en producción. Esa producción, al enchufarla en la inversa demanda, esto me va a decir cuál es el precio que debo fijar para vender esa producción, y lo multiplico luego por el volumen total de producción. Entonces, en definitiva, yo enchufo un L, y todo este término me da ingresos totales por haber vendido todo lo que generaron esos trabajadores. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? Sí. Repetí. ¿Sí? Bien. Entonces, toda esta expresión es lo que llamamos, toda esta expresión que está acá, ¿sí? Es lo que llamamos el ingreso total de L menos W por L. Toda esta expresión es esto, ¿no? Bien. Si yo quisiera hallar condiciones de optimalidad, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Bueno, derivamos este beneficio total con respecto a L, y este ingreso total, cuando yo lo derive, derivada del ingreso total con respecto a L, función de L, menos W igual a 0. Acá la derivada con respecto a L igual a 0. Recuerden, cuando esto es una constante, con respecto a L me queda W. Y la derivada de toda esta expresión, que es todo este factor enorme, lo compacto llamándolo ingreso total. Y esta derivada es lo que se va a llamar el ingreso marginal del factor, para distinguirlo de lo que era el ingreso marginal. El ingreso marginal propiamente dicho. El ingreso marginal propiamente dicho era en cuánto se incrementaba los ingresos por vender una unidad extra. Mientras que este es en cuánto se incrementan los ingresos por contratar un trabajador extra. Esto es lo que se llama entonces el ingreso marginal del factor. Repito, el ingreso marginal común es en cuánto varían los ingresos por vender una unidad más. El ingreso marginal del factor es en cuánto varían los ingresos por contratar un trabajador extra. Menos W igual a 0. Entonces, fíjense que yo lo podría escribir así: ingreso marginal del factor, función de L, igual a W. Entonces, si tuviésemos especificaciones para todas estas funciones, yo de acá podría despejar el L óptimo y va a ser una función que dependa de W y de otros parámetros. ¿Está? Ahora, la misma historia que antes. Si yo quisiera graficar
esta función de demanda, colocaríamos en los ejes W y acá L. Entonces fíjense que, como recién, este W igual al ingreso marginal del factor, dada la forma en que está escrito, W igual a esto, fíjense que esto ya directamente es la función inversa de demanda. La función inversa de demanda en el caso 2. Entonces, en el caso 2, ¿cuál es la función inversa de demanda de empleo? El ingreso marginal del factor. ¿Y cómo era en el caso 1? Era el valor del producto marginal. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es comparar el valor del producto marginal, que era la demanda inversa en el caso 1, con el ingreso marginal del factor, que es la inversa de demanda en el caso 2. ¿Está bien? ¿Qué es lo que digo? Como dijimos antes, que yo voy a formar esta función de beneficios, que tiene, esto tiene 3 etapas. Primero, construir la función de beneficios. Segundo, la derivo. Y de esa derivada, yo trato de interpretar el planteo, y veo que cuando llego al formato W igual al ingreso marginal del factor, me doy cuenta de que esto ya está directamente listo para graficarlo. El W en el eje vertical y en el horizontal el L que está expuesto acá. Entonces, acá lo que yo tengo directamente es la función inversa de demanda en el caso 2. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Vale la pena repetir algo, profundizar algún detalle, decir alguna cosa de otra forma, si no se entiende bien? No, está bien, profe. ¿Vamos bien? Esta parte es 100% nueva para ustedes, ¿sí? O sea que si hay dudas, siéntanlo como algo natural. ¿Está? Bueno, el punto que sigue es hacer la comparación. ¿Qué es lo que es el ingreso? Quiero comparar el valor del producto marginal. Lo que yo quiero hacer es ahora esto. Quiero comparar. ¿Se acuerdan que en el caso 1, habíamos definido a la función inversa de demanda de trabajo, en el caso 1, como el valor del producto marginal? Eso ya lo hicimos antes, ¿no? Esto era caso 1. Caso 1. Lo que yo quiero ahora es ver dónde o cómo yo debería graficar la función de demanda del caso 2, que ahora es el ingreso marginal del factor. Entonces, este ingreso marginal del factor lo tendré que graficar por arriba, por debajo, podrá ir a veces por arriba, a veces por debajo, o no existirá ningún patrón que las conecte. Esa es la pregunta. Quiero comparar cómo serían las demandas de empleo de una firma que opera en caso 1 versus otra que opera en caso 2. ¿Se entiende? ¿Cuál es el objetivo? Quiero comparar. Entonces voy a tomar como patrón de comparación o como caso base el caso 1. Bien. Recordemos que el valor del producto marginal, lo escribimos acá, el valor del producto marginal de L era el precio, que era constante, por el producto marginal. Ahí está. Bueno, recordando eso, vamos a hacer la comparación. El ingreso del factor, el ingreso total del factor, vamos a llamarlo así. Lo habíamos definido hace un ratito, cuando hicimos esta expresión, acá. Era el precio por esta f de L, que era la función de producción, por x de L, que era la misma función de producción. Recuerden que este x de L y esta misma f de L, a ver, unifiquemos la notación, la unifiquemos. Pongamos, para que no haya confusiones, esta f de L es la misma x que hemos colocado. O ponemos las dos f o ponemos las dos x, como prefieran. Entonces vamos a poner x. Entonces, recuerden cómo funcionaba. Yo metía un L, ese L vía la función de producción se convertía en producción. Por eso x de L. Esa producción yo la metía en la función inversa de demanda y se convertía en el precio necesario que yo tendría que fijar para que el mercado me quiera comprar
las unidades que fabricaron esas L personas. Luego multiplicado por la totalidad de producción, me da el ingreso total. Entonces, el ingreso marginal del factor es lo que es lo que definimos como la derivada de ese ingreso total del factor con respecto a L. Y acá, con cuidado a la hora de hacer esta derivada. Son derivadas abstractas. Como antes, fíjense que en esta derivada tenemos regla del producto, acá hay un factor y acá hay otro. ¿Está bien? Y que cuando vayamos a derivar este primer término, fíjense que hay una composición, hay una regla de la cadena, P de X de L. Entonces acá hay que tener cuidado cuando derivemos. Bien, entonces, ¿cuál sería la derivada de esto? Esto es un producto, entonces hay que derivar el primero y el otro no hacerle nada, más el primero sin hacerle nada por la derivada del segundo. Bien. La derivada de este primer término, ¿qué sería? La derivada de este primer término, ¿qué es lo que sería? Sería P', evaluada en todo el corchete, por la derivada del corchete con respecto a L, que sería X' de L. Recuerden que yo voy a tomar esto prima, significando esto, ¿no? Derivada con respecto a L. Primas significan las derivadas con respecto a la variable. ¿Está bien? Ahí tengo la derivada. Por el segundo sin hacerle nada, X de L. Noten la diferencia. Esto es producción y esto es la derivada de la producción con respecto a L. Y la derivada de la producción con respecto a L, recuerden que era el producto marginal, que podemos tener que comparar con este que aparece ahí. ¿Bien? Recuerden que esto es X, la producción, y la derivada de la producción con respecto al trabajo es el producto marginal. ¿Bien? Y acá, bueno, está evaluada en toda la producción. Hasta acá, la derivada del primer término. ¿Bien? Más este término sin hacerle nada, bueno, lo escribimos así, P con todo el corchete para no copiarlo, por la derivada de X con respecto a L, que es X' de L, ¿bien? O producto marginal. Fíjense, bueno, que acá, de nuevo, hay dos términos. Voy a dejarlo de lejos para no colocarse tanto con estas expresiones que son largas. Fíjense que hay entonces fíjense que acá, bueno, ahí tenemos el X', ¿no? Bueno. ¿Qué podemos hacer acá? Fíjense que estos dos términos tienen X' de L, entonces yo lo podía sacar como factor común. Me refiero a esto y a eso. Está presente en los dos. Entonces, ¿qué me quedaría? P' del corchete por X de L, vean, más P común de todo el corchete, y todo esto acá una gran llave, si se quiere, por X' de L. ¿Va bien? Sí. ¿Sí? Bueno, ahora Sí. llega el momento de identificar todo esto. Fíjense que esto, P', lo podemos escribir así, más compacto, P' de X por X de L, más P, evaluado ahí, ¿sí? Por X' de L, que es lo que llamamos el producto marginal. X' de L es la derivada de X con respecto a L, que es el producto marginal. Ahora fíjense que esta expresión que está acá, fíjense si no les recuerda al producto marginal del monopolio, al ingreso marginal del monopolio. A ver, en una de las primeras que vimos. Segunda, acá. ¿Se acuerdan cuando hablamos del monopolio, que llegamos a esta expresión? Fíjense que es la misma. Bueno, esta es la última. Y en el monopolio, acá está. P' evaluado en X por X. Esto que pusimos acá, P' de X por X más P de X, fíjense que es lo mismo
que está acá. P' por X más P. Y esto era lo que llamábamos el ingreso marginal. No el del factor, sino el ingreso marginal del monopolio. Acá voy a hacer un paréntesis. Recuerden que todo este corchete, ¿sí?, que está acá, ahora lo pongo, ese corchete que está ahí, que hace referencia a esto, es lo que llamamos el ingreso marginal. No el del marginal del factor, sino el marginal común. ¿Sí? Si quieren, pónganlo de X. Del monopolio. Pero ya habíamos demostrado que el ingreso marginal de, de este monopolio, ¿sí?, ese ingreso marginal del monopolio, era menor a la inversa de demanda. Cuando lo graficamos, en el caso anterior, ¿se acuerdan que el ingreso marginal del monopolio lo ubicábamos siempre por debajo de la función inversa de demanda? El ingreso marginal siempre iba por debajo del ingreso de la inversa de demanda. Entonces, toda esa expresión que está acá, toda esa expresión, que está entre corchete, fíjense que todo esto es mucho más chico que el P, la función de demanda. Entonces, el valor del producto marginal, que es P por el producto marginal, si yo lo comparo por este ingreso marginal por el producto marginal del factor, fíjense que al ser el ingreso marginal menor a la inversa de demanda, esta expresión es más grande. Entonces, el valor del producto marginal es mayor al ingreso marginal del factor. Entonces, la función de demanda, la demanda en caso 1 siempre es mayor que la demanda en caso 2. Bien, lo decimos de nuevo, de una manera un poco más prolija, acá, para que se entiendan estos detalles que escribimos. Eso que ponemos acá, habíamos dicho que es el ingreso marginal del monopolio por el producto marginal. Y esto es menor que el precio por el producto marginal. ¿Por qué? Porque el ingreso marginal es más chico que el precio, por lo que ya habíamos demostrado antes. ¿Está? Entonces, fíjense que los dos tienen producto marginal. Si ustedes comparan el valor del producto marginal con el ingreso marginal del factor, vemos que tiene esa expresión. A ver, lo escribimos con más detalle a la comparación. Lo escribimos acá. El ingreso marginal del factor, en función de comparado, el versus, hacemos un versus, el valor del producto marginal. El ingreso marginal del factor se puede escribir como el ingreso marginal, el puro, por el producto marginal. Mientras que, seguimos con el versus, el valor del producto marginal era el precio por el producto marginal. Producto marginal está presente en las dos que vamos a hacer la comparación. La única diferencia se da entre ingreso marginal y función inversa de demanda, que es el precio. Bueno, ya habíamos visto esta expresión, que el ingreso marginal comparado con el precio siempre es menor. Entonces, haciendo uso de esa expresión, yo puedo escribir que el ingreso marginal por el producto marginal es estrictamente menor que el precio por el producto marginal. ¿Está? Entonces, esto me demuestra que el ingreso marginal del factor, lo vamos a poner acá en rojo,
se tiene que posicionar siempre por debajo del valor del producto marginal. Ingreso marginal del factor. Recuerden que esto es caso 2. La conclusión, ¿cuál es? Que si es una empresa que opera bajo el caso 2, va a demandar menos empleo que lo que se demandaría en caso 1. Y esto que acabamos de hacerlo, lo hemos hecho para cualquier función de demanda y lo hemos hecho para cualquier función de producción. Por lo tanto, estas conclusiones son extensivas a cualquier firma del planeta que opere bajo estas características. Entonces podemos afirmar, sin ningún tipo de duda, de que un monopolio siempre va a demandar menos empleo, va a generar menos empleo que el que generaría una empresa que es competencia perfecta en el mercado del bien. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Algo que quieren que lo volvamos a decir? ¿Que lo digamos de otra forma? Profe, la D esa es de demanda, que hice D1 mayor a D2. Sí, esta es la demanda del caso 1, sí, es mayor a la demanda del caso 2. En realidad esto es repetitivo, lo hemos agregado acá. Lo borramos. Esto es repetitivo, no hace falta hacerlo tantas veces. Esto que está puesto ahí es lo que vale, ¿no? Eso sería la comparación. Claro, la comparación, si quieren lo podemos escribir acá. Demanda inversa. Esto sería caso 2 versus demanda inversa caso 1. ¿Está bien? Ese es el versus que hemos estado haciendo y que acá se definió. ¿Está bien? La demanda inversa del caso 1 versus la demanda la del caso 2 versus la demanda inversa del caso 1. La demanda inversa del caso 1 ya dijimos que era el ingreso marginal del factor, deducido de la condición de primer orden, ¿no? Y acá dijimos que W igual a ingreso marginal del factor, eso es la función inversa de demanda. ¿Está? Demanda inversa del caso 2 es el ingreso marginal del factor. Y la demanda inversa del caso 1 era el valor del producto marginal. El valor del producto marginal era el precio por el producto marginal. El ingreso marginal del factor es ingreso marginal clásico por el producto marginal. La demostración de esto está toda acá. Hicimos todo este desarrollo y vemos que este corchete se puede escribir como el ingreso marginal. Y ese que está ahí es el producto marginal. Entonces, recapitulando, el valor del producto marginal era precio por producto marginal. El ingreso marginal del factor es ingreso marginal por producto marginal. Los dos contienen producto marginal, la diferencia será entre el ingreso marginal, típico, clásico, contra el precio. Pero eso ya lo habíamos demostrado que era menor. Arrancamos la clase hace un rato, en la filmina 2, en la 1. ¿Está bien? Entonces, toda esta deducción, esta primera deducción es lo que me permite escribir el ingreso marginal del factor como ingreso marginal puro por producto marginal. Y esto es lo que me permite hacer la comparación, porque esta es producto marginal por precio. Y acá dejé en evidencia que lo único que tengo que comparar es el precio, o la inversa de demanda, con el ingreso marginal clásico, que ya lo hicimos antes. ¿Está bien? Recapitulando, a ver, ordenando un poco las ideas. Todo esta, digamos que la conclusión de todo el caso 2 está resumido en este recuadro que voy a poner acá. Entonces dejemos que este recuadro, como teorema, vaya llamando a cada uno de los desarrollos que hicimos. Lo que quisimos hacer es que el teorema es que la demanda inversa del caso 2, la demanda inversa del caso 2, el teorema, si se quiere, la demanda inversa del caso 2 es menor que la demanda inversa del caso 1. Esto es lo que vamos a llamar como teorema y lo voy a recuadrar. Y esta es la conclusión de todo lo que hemos hecho hasta acá. Bien, ese es el teorema. Demostración. El primer paso lo pongo acá y escribir esto. El ingreso marginal del factor. ¿Cómo demuestro que la demanda inversa del caso 2 es el ingreso marginal del factor? Bueno, acá. Condición de primer orden.
la función de beneficios, la derivo, la igual a 0, y acá deduzco que W perpetúa esto como la función inversa de demanda, porque graficamos W, etc. El primer paso me dice que la demanda inversa es el ingreso marginal del factor. Ese es el primer punto. ¿Cómo paso de acá a acá? Eso es lo que es la primera demostración. Luego, yo tengo que escribir, o el segundo subteorema sería que el ingreso marginal del factor, yo lo puedo escribir como ingreso marginal puro o clásico por producto marginal. Este sería el punto 2. El punto 1, este sería el punto 2. El punto 2, ¿de dónde lo saco? Bueno, acá. El ingreso total del factor es toda esta expresión, el marginal es la derivada, bueno, derivo, hago todos estos pasos. Acá tengo una llamada, una demostración que hicimos antes, y me permite escribir al ingreso marginal del factor, acá vamos a borrar para no generar confusión. Vamos a ordenarlo todo esto. Y esta expresión que está acá es lo que llamamos el ingreso marginal del factor. Como una especie de subteorema. El ingreso marginal del factor se puede escribir como ingreso marginal común por producto marginal. Eso es lo que va acá. Y el tercero es, bueno, deducir que la comparación entre caso 1 y caso 2 difiere solamente en que, bueno, los dos tienen producto marginal, entonces la comparación o la batalla está entre el precio, comparar el precio, vamos a poner acá, la comparación está en comparar el precio contra el ingreso marginal. Y esa demostración la habíamos hecho ya antes. Esa demostración la habíamos hecho antes, ¿sí? En la filmina anterior. Y esta demostración es lo que me permite deducir este último paso. El punto 3. Este sería la conclusión del caso 2. ¿Queda claro? ¿Preguntas? ¿Dudas? Esta primera parte es la deducción teórica. A continuación, después del recreo, vamos a hacer un ejemplo numérico de esto, para ilustrarlo y luego compararlo efectivamente con funciones concretas y demás, con el caso 1 y el caso 2. Vamos a hacerlo con una función específica y poder ilustrar de que en esos casos también se va a dar resultado de un teorema general. ¿Se entiende? ¿Preguntas, dudas? ¿O el peor escenario? Profe, Sí. todavía no me quedó bien en claro cuando hace la derivada de beneficio total igual a la derivada de ingreso total. Acá, al principio. Sí, Acá. La derivada, esto. sí. ¿Por qué es derivada de beneficio total igual a ingreso total? A ver, porque el beneficio total lo escribí como ingreso total menos costo total, donde costo total, escrito así. Toda esta expresión luego la llamamos ingreso total acá del factor. Vamos a corregirlo para que no generen problemas. Ahí, ya lo vamos a escribir. Esto es ingreso total del factor. Lo escribo en términos de se llama ingreso total del factor. Y esa es la derivada del ingreso total del factor con respecto a él. Entonces, toda esta expresión es lo que yo lo reduje o lo compacté como ingreso total del factor, y el WL sigue estando acá. Entonces, cuando yo voy a derivar es la derivada de esto con respecto a L, que está puesto acá, derivada de eso con respecto a L, menos la derivada de todo esto con respecto a L, que es W. Luego, la derivada del ingreso total del factor con respecto a L es lo que llamamos el ingreso marginal del factor. Esa es una definición. Y lo hemos colocado ahí. ¿Era esa la pregunta o no la entendí? Sí, era esa, profe. ¿Sí? ¿Quedó claro entonces? Sí. Ahí, lo ordenamos más, quedó más ordenado. Bien.
¿Algo más? ¿En esta demostración hay alguna duda? Fíjense que esta parte es la que demostramos antes, ¿no? Esta expresión es la que demostramos antes. Acá. P' de x por x más P de x. P' de x por x más P. Puede que no estén expresadas las funciones de que depende. Esto depende de P de x, pero es lo mismo. En el otro puede que no haya puesto la dependencia de que depende cada uno, pero es la misma expresión acá. ¿Alguna otra duda? No, profe. ¿No? ¿Todo? No. No, profe. ¿Sí? Bueno. Hacemos una pausa.